Las principales conclusiones del diálogo que sostuvimos hace algunos días sobre cómo reconstruir mejor nuestra región, América Latina, tras la COVID-19 y promover la acción climática, se centraron en lo esencial del trabajo colaborativo entre el sector público, el sector privado, la comunidad científica y la sociedad civil, los cuales son esenciales para poder transformar realmente los sistemas alimentarios hacia sistemas más sostenibles y resilientes al clima. Tuvimos participantes de varios países de América Latina y todos acordaron en la importancia de este evento en mostrar cuál es el poder de las alianzas. Necesitamos dejar a un lado los hilos y colaborar. Todos tenemos algo que aportar para superar esta crisis climática y sanitaria que tenemos actualmente. Y esto es particularmente importante en temas clave como el financiamiento climático, la innovación en agricultura y políticas que incluyan a los jóvenes y a las mujeres rurales. Adicionalmente, otra de las conclusiones fue referente hacia la información relevante para que los consumidores tomen mejores decisiones y que haya una renovación de nuestras cadenas de valor que se adapten para poder encontrar caminos transformadores con efectos positivos para las personas y para la naturaleza. Por último, necesitamos que la ciencia y el desarrollo ocurran paralelamente para construir sendas que aborden los retos del cambio climático. En América Latina necesitamos implementar acciones concretas para transformar los sistemas alimentarios hacia sistemas más sostenibles y resilientes al clima, de manera que podamos afrontar las crisis como las que tenemos hoy en día. Pero ¿cuáles son estas acciones? En primer lugar, reorientar la agricultura y los medios de vida rurales hacia nuevas trayectorias, de manera que permitan cambios radicales y rápidos, los cuales son necesarios para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En segundo lugar, reducir el riesgo de los medios de vida, de las fincas en donde se producen nuestros alimentos y las cadenas de valor, y esto a través de la reducción de los efectos negativos de la variabilidad climática y a través de servicios agroclimáticos más eficientes a diversas escalas. En tercer lugar, reducir las emisiones, mejorando dietas, así como la eficiencia a lo largo de las cadenas de valor y reduciendo la pérdida y desperdicio de alimentos. Y en cuarto lugar, realinear las políticas, las inversiones, la innovación y apoyar los movimientos sociales. Aquí es clave poner atención a los subsidios y redireccionarlos de manera que ayuden a incrementar la resiliencia de los sistemas alimentarios, promover finanzas más sostenibles y transformar la forma en que hacemos ciencia con enfoques más inclusivos. Estas acciones están alineadas a las vías de acción de la Cumbre sobre los sistemas alimentarios, que sirven como un espacio para fomentar nuevas alianzas entre diferentes actores. SICAPS pone al servicio de la Cumbre estas acciones que acabo de mencionar para construir sistemas alimentarios resilientes, sostenibles e incluyentes. La Cumbre sobre los sistemas alimentarios es una oportunidad única para desencadenar procesos de transformación holísticos e inclusivos que promuevan cambios en comportamiento, hábitos y normas en América Latina. Nuestra región tiene el potencial de usar la ciencia y la innovación para movilizar cambios significativos a través del trabajo colaborativo entre diversos actores para transformar los sistemas alimentarios, y esto debe ser resaltado en la cumbre. En nuestro diálogo se hizo un llamado para generar alianzas para transformar los sistemas alimentarios en un contexto de cambio climático. Y de igual manera se mencionó que la cumbre debe promover la reconstrucción hacia economías resilientes, sostenibles y bajas en carbono en el mundo, pero especialmente en América Latina, con el fin de aliviar la pobreza y el hambre a través de un crecimiento inclusivo y bajo en emisiones que evite la pérdida de hábitat y que al mismo tiempo contribuya a la justicia social.